¿quién te dijo que no hay verdaderos guerreros espirituales? Tú puedes ser uno de ellos. Atrévete a escuchar mi historia y deja que Dios toque tu corazón. Mi nombre es Alia. Nací en Israel, en una familia profundamente judía y tradicional. Desde niño fui instruido en la Torá, en los rezos, en las fiestas santas. Todo eso formaba parte de mi identidad. A los 13 años, cuando tuve mi bar mitzvah, mi padre lloró de orgullo. Creía que sería un buen hijo de Israel, un hombre de fe. Pero con los años, esa fe se volvió una rutina vacía. Rezaba con los labios, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Pasaron los años y yo había cumplido con todo lo que se esperaba de un buen hijo de Israel. Estudié en Jerusalén, buscando una vida más moderna, ingresé a la Universidad de Tel Aviv, donde obtuve el título de licenciado en Economía y Negocios Internacionales. Durante varios años trabajé en el sector financiero, ocupando un buen puesto en una empresa de importaciones. Tenía estabilidad económica, pero espiritualmente estaba vacío. A los 30 años, tenía lo que muchos considerarían una buena vida. Un trabajo estable, amigos, una familia que me respetaba, una esposa y un hermoso hijo, y una reputación de hombre serio y responsable. Pero por dentro, nadie lo sabía, pero yo literalmente me estaba desmoronando. Las oraciones que recitaba cada mañana ya no me decían nada. Las fiestas religiosas se habían vuelto costumbre, sin sentido. La fe que antes me parecía fuego, ahora era ceniza. Cada día me levantaba más vacío, más confundido, más lejos de Dios. Intenté llenar ese vacío con lo que el mundo ofrecía: dinero, trabajo, reconocimiento. Pero cuanto más lograba, más grande era el hueco en mi alma. Hasta que una noche, después de una larga jornada, acepté la invitación de unos compañeros a beber algo para relajarnos. Al principio fue una copa, una simple distracción, pero el alivio momentáneo que sentí se volvió una trampa. La segunda noche, bebí 2 copas. La tercera semana, una botella. Y sin darme cuenta, el alcohol se convirtió en mi mejor amigo y en mi peor enemigo. Con el tiempo, ya no necesitaba motivo para beber. Bebía para dormir, para olvidar, para no pensar. Mis manos temblaban si no lo hacía. Mi familia comenzó a notarlo. Mi padre me miraba con tristeza, mi madre con miedo. Mi esposa, ni qué decir. Yo los evitaba, avergonzado. Había caído en una espiral que parecía no tener salida. Y a los 35 años ya lo había perdido casi todo: mi trabajo, mis amigos, mi paz. Caminaba por las calles de Tel Aviv sin rumbo, con la mirada perdida y el alma cansada. Las luces de la ciudad me parecían crueles, los rostros indiferentes. Sentía que mi vida se deshacía entre mis dedos. No podía dejar la bebida, no podía dormir, no podía orar. Cada vez que intentaba rezar el Shema Israel, las palabras se ahogaban en mi garganta. Era como si el cielo estuviera cerrado para mí. Y una noche, una de tantas en que el olor a licor llenaba mi habitación, grité con todas mis fuerzas, con una voz que no parecía mía: Dios, muéstrame algo, haz algo por mí. El eco de mis palabras se perdió en el silencio. Nadie respondió. Solo el zumbido del vacío, el peso de la culpa y el sonido de mi respiración entrecortada. Esa noche entendí lo que es tocar fondo. Y fue justamente desde ese fondo donde el cielo empezó a abrirse para mí. Porque pasaron algunos días y una noche, en el rincón de un cuarto sucio donde me escondía, dije algo que nunca pensé decir. Jesús, Hijo del Altísimo, como dicen por ahí, si tú eres real, sálvame. Ya no puedo más. No sabía por qué lo dije. En mi mente de judío ese nombre era ajeno, prohibido. Pero mi corazón desesperado lo pronunció igual. Y fue como si una luz entrara en mi pecho. Caí de rodillas. Lloré como un niño. Sentí que el peso de años de pecado y culpa se derrumbaba sobre mí. No entendía nada,
pero supe, sin ninguna duda, que Él me había escuchado. A la mañana siguiente, desperté sin el deseo de beber. Mi cuerpo no temblaba, mi mente estaba clara, y dentro de mí, una voz suave me dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Ese versículo cambió mi vida. No lo había leído, pero lo escuché en mi interior como una promesa. Desde ese día, comenzó mi camino con Yeshua, Jesús el Mesías. Mis amigos se burlaron. Mi familia me rechazó. Algunos dijeron que me había vuelto loco. Un día, mi padre se levantó de golpe. Su rostro estaba rojo de furia. Golpeó la mesa con fuerza y gritó: «Has traído vergüenza sobre nuestra casa. Ese nombre no se pronuncia aquí. Desde hoy estás fuera de esta comunidad y de esta casa. No tienes parte con nosotros». Su voz resonó como un juicio final. Mi madre, en un rincón, se cubría el rostro con un pañuelo. Lloraba en silencio, temblando. Yo solo podía mirar al suelo. Mi garganta se cerraba. Intenté hablar. Les dije que no había traicionado mi fe, que no estaba siguiendo a un Dios extraño, sino al mismo Dios de nuestros padres, cumplido en Yeshua. Les hablé de Isaías 53, del siervo sufriente. Les dije: «Papá, mamá, Él es el Mesías que tanto hemos esperado». Pero nadie quiso escucharme. Mi padre volvió a gritar: «¡Basta! ¡No blasfemes en esta casa!». Fue entonces cuando escuché la voz más dolorosa de todas, la de mi esposa, Miriam. Ella estaba detrás de mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar. Nos habíamos casado hacía 7 años. Teníamos un pequeño. Miriam era tan buena, piadosa, fiel a las tradiciones. Con voz quebrada me dijo: «Alía, por favor, detente. Piensa en lo que haces. No destruyas nuestra familia». Le tomé las manos, intentando explicarle, rogándole que entendiera lo que yo había vivido, el milagro que me había salvado del alcohol, el vacío, la muerte. Pero ella apartó la mirada. Mi padre la miró con severidad y le dijo: «Tú eliges, Miriam, tu esposo o tu fe». Ella no respondió, solo bajó la cabeza. Ese silencio fue como una espada que me atravesó el corazón. Recuerdo que caminé hacia la puerta con lágrimas en los ojos. Nadie me siguió. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí que el mundo se apagaba. No tenía dónde ir, no tenía dinero, ni amigos que me comprendieran. Al salir por la puerta, mi madre solo me lanzó desde la ventana una bolsa con algo de ropa y un pedazo de pan envuelto en un pañuelo. Su voz temblorosa rompió el silencio de la noche y me dijo: «Por favor, hijo, vuelve a la fe de nuestros padres». Pero ya no podía volver atrás. Porque lo que antes era una religión muerta, ahora era una relación viva con el Dios que me había salvado cuando nadie más pudo hacerlo. Pasé semanas sin casa. Dormí en el pequeño cuarto trasero de un taller mecánico, propiedad de un hombre llamado David Cohen, un judío mesiánico que había pasado por lo mismo años atrás. Lo conocí por casualidad, o mejor dicho, por providencia, en la calle. Me vio con la ropa sucia, la mirada cansada, y me dijo: «No te preocupes, yo también fui echado. Ven, tengo un lugar para ti». Él me dio un techo, comida y, sobre todo, palabras de aliento. En las noches orábamos juntos y fue ahí donde aprendí a abrir la Biblia sin miedo. David me enseñó algo que jamás olvidaré. Cuando el mundo te cierra una puerta, se abre, Dios abre el camino hacia tu propósito. Comencé a leer el Nuevo Testamento. Cada palabra me atravesaba el alma. Descubrí que el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob se había revelado en Jesús, el Mesías prometido a nuestro pueblo. El amor de Cristo comenzó a transformar mi mente y mis heridas. Comprendí que no había perdido mi identidad judía, sino que finalmente la había entendido. Era hijo del Dios vivo, redimido por el Cordero de Israel. Y fue en ese tiempo, en medio del rechazo y la soledad,
que entendí mi llamado. Llevar la luz de Yeshua a quienes aún viven en oscuridad. Con el tiempo, fui aprendiendo a escuchar su voz, a orar de verdad, no con rezos memorizados, sino con el corazón. Y un día mientras oraba, sentí que el Espíritu Santo me decía, «Ve donde nadie quiere ir, lleva mi luz donde el miedo gobierna». Esa voz me estremeció. Pensé que era una locura, pero no podía ignorarla. Después de meses de oración, entendí a dónde me enviaba. A Gaza. Imagínate, un israelí, un judío creyente en Jesús, entrando en territorio controlado por Hamás. Humanamente, era una sentencia de muerte. Pero yo sabía que el Dios que me había sacado del alcohol y de la desesperación no me estaba llamando a morir, sino a vivir para Él, sin reservas. Así que fui. Crucé las fronteras con una identidad falsa y el corazón temblando. No llevaba armas ni dinero, solo una Biblia pequeña escondida en el bolsillo interior de mi chaqueta. Llegué a Gaza en silencio, confiando en la promesa del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Comencé a trabajar entre los pobres, ayudando en clínicas, enseñando a leer a los niños, compartiendo comida. Pero en secreto, hablaba del amor de Jesús a quienes tenían hambre espiritual. Algunos musulmanes me escuchaban en silencio, otros me rechazaban, pero también hubo quienes, con lágrimas en los ojos, me pedían que les contara más sobre ese Dios que perdona. Recuerdo a un hombre llamado Yasser. Me dijo, «Alía, ¿por qué arriesgas tu vida por nosotros?» Y yo respondí, «Porque alguien arriesgó la suya por mí y me salvó cuando estaba perdido». Durante esos meses vi milagros. Vi enfermos sanarse al orar en el nombre de Jesús. Vi niños dormir tranquilos por primera vez después de escuchar sobre el príncipe de paz. Y cada noche, cuando el peligro se sentía cerca, yo me arrodillaba y decía, «Señor, que tu luz brille incluso aquí, en medio del odio y del miedo». No te voy a mentir. Tuve miedo. Varias veces pensé en regresar. Pero cada vez que quería huir, sentía esa voz otra vez. «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». 2 Corintios 12:9. Así pasaron meses, hasta que un día todo cambió. Un joven al que yo había compartido el Evangelio fue descubierto hablando de Jesús. Lo golpearon y lo interrogaron, y bajo tortura confesó mi nombre. Esa misma noche un grupo armado irrumpió en el lugar donde yo dormía. Me esposaron, me vendaron los ojos y me llevaron a un sitio desconocido. Recuerdo el olor del polvo, los gritos, el miedo en mi pecho. Y aún así, en medio de todo eso, una paz sobrenatural me envolvía. Sabía que el mismo Jesús que me había sacado del pozo del alcohol, ahora estaba conmigo en el pozo del enemigo. Cuando me llevaron no sabía si vería otro amanecer. Me empujaron dentro de una habitación sin ventanas, húmeda, con paredes manchadas y olor a sangre vieja. Me ataron las manos con cadenas y me dejaron allí, solo, por días. No había luz, no había comida, apenas un poco de agua sucia. Pero había algo que no podían quitarme, la presencia de Dios. Los hombres de Hamás me interrogaban. Querían saber si era espía, si trabajaba para Israel, si estaba predicando el cristianismo. Cada respuesta que daba parecía enojarlos más. Me golpeaban, me escupían, me decían que mi Dios no podía salvarme. Recuerdo una noche en particular. Uno de ellos me gritó al oído, «Tu Jesús no existe. Si Él es real, que venga a salvarte». Y ahí, encadenado, con el cuerpo sangrando, les respondí con lo poco que me quedaba de voz. «Él ya me salvó, hace mucho tiempo, en una cruz». Ellos rieron. Pero dentro de mí, una llama se encendía. Cada día oraba en silencio. «Señor, no permitas que mi fe se apague, que mi sufrimiento sirva para que otros te conozcan». Pasaron semanas. No supe cuántas.
Los días se confundían entre la oscuridad y el silencio. En esa celda húmeda apenas me daban un pedazo de pan y algo de agua cada tanto. Las ratas se paseaban entre mis pies. El aire olía a sangre, hierro y miedo. Perdí la noción del tiempo. A veces creía que era de día, otras de noche, pero en realidad no importaba. Allí dentro, el tiempo no existía. Había momentos en que pensaba que moriría allí, solo, olvidado, sin sepultura, sin nombre. Me preguntaba si mi madre estaría viva, si Miriam pensaría en mí, o si en Israel alguien sabría lo que había sido de Ahía, aquel que se atrevió a hablar de Yeshua en Gaza. Una noche, todo cambió. Era medianoche. El silencio fue roto por pasos pesados, secos, que se acercaban por el pasillo. El sonido metálico de las armas me estremeció. La puerta de hierro se abrió con un chirrido largo y frío. Creí que venían por mí, para el final. 4 hombres entraron con los rostros cubiertos. No hablaban entre ellos. Uno encendió una linterna y me apuntó al rostro. La luz me cegó por un momento. Sin decir palabra, me desataron las cadenas que me mantenían contra la pared. Pero no era libertad, era el preludio del juicio. Me arrastraron por el pasillo, golpeando mis costillas con la culata de sus armas cuando tropezaba. Llegamos a un patio de tierra húmeda. Había luna llena, y en el centro, iluminada por una lámpara vieja, estaba una cruz de madera tosca, improvisada con tablones manchados. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era como si dentro de mí una voz suave me dijera: «No temas, yo estoy contigo». Uno de los hombres escupió al suelo y me dijo en árabe: «Si crees en Jesús, muere como Él». Lo miré a los ojos, no sentí odio, solo compasión. Y, de pronto, una paz profunda me envolvió. Era una paz que no tenía explicación, una que no venía de este mundo. Recordé las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Entonces bajé la cabeza y susurré: «Abba, si este es mi final, que sea para tu gloria». Me tendieron sobre la cruz, me amarraron muy fuerte en los brazos y pies, pero entonces mis labios comenzaron a orar sin que yo lo planeara. «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». Los hombres se detuvieron un instante, algunos murmuraron entre ellos, otros se burlaron. Y entonces, mientras me levantaban en la cruz con sogas, miré hacia el cielo, y el viento empezó a soplar con fuerza. Era como si el mismo cielo estuviera observando, y un instante sucedió algo que cambió todo. Una luz intensa descendió sobre mí y sentí que el dolor desaparecía. De repente, el cielo se iluminó con una luz que ninguno de ellos pudo soportar. Una presencia poderosa descendió. Yo no podía ver su rostro, su resplandor era indescriptible, pero sabía quién era. Era Jesús. Sus ojos eran fuego y ternura al mismo tiempo. Su voz no la escuché con mis oídos, sino con el alma. Me dijo: «Alía, no temas. Yo estuve contigo en la oscuridad, y hoy te muestro que mi amor vence la muerte». En ese instante, las sogas que me ataban se disolvieron como humo y fui puesto a un costado de la cruz. Caí de rodillas. Los soldados que estaban alzando la cruz cayeron también. La cruz volvió al suelo húmedo. Yo escuchaba que algunos estaban gritando, otros llorando. Uno de ellos, temblando, me dijo: «¿Quién eres tú?». Y yo le respondí: «No soy nadie, pero el que me salvó quiere salvarte a ti también». El Espíritu de Dios llenó ese lugar. Algunos de los hombres comenzaron a clamar el nombre de Jesús. Otros huyeron. Yo solo lloraba. No podía creer lo que había sucedido. Era un milagro, tan real como el aire que respiraba. Esa noche el fuego del sufrimiento se transformó en el fuego de la fe. Supe que nada, ni la muerte, ni el odio, ni las cadenas, podían separarme del amor de Cristo.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. No, nada, porque en Él somos más que vencedores. Después de unos minutos, cuando abrí los ojos, el lugar donde me habían tenido prisionero estaba en silencio. No había guardias, las puertas estaban abiertas. Salí tambaleándome, sin saber si soñaba o si aún estaba en la tierra. No había dolor, solo una paz profunda que me envolvía como un manto. Comencé a caminar sin rumbo, guiado solo por una voz interna que me decía: «Levántate, Alia, aún tengo propósito para ti». Fue cuando me acordé de un refugio. Era una pequeña casa al borde de la ciudad. Allí vivía una familia palestina que yo había ayudado meses atrás. Cuando me vieron, se sorprendieron. Pensaron que estaba muerto. Les conté lo que había ocurrido y mientras hablaba, lágrimas corrían por sus rostros. El padre de familia, un hombre llamado Omar, me tomó la mano y dijo: «He visto la muerte muchas veces, pero nunca había visto a alguien volver con tanta luz en los ojos». Durante días me escondieron y cuidaron de mí. Mientras sanaba, algunos de los mismos hombres que habían participado en mi arresto vinieron a buscarme, no para matarme, sino para escuchar más. Uno de ellos, el mismo que había gritado que Jesús no existía, se arrodilló frente a mí y dijo: «Lo vi con mis propios ojos. Vi al hombre de blanco. Perdóname, Alia». Ese fue el momento en que comprendí algo que cambiaría mi forma de ver todo. Dios no me salvó solo a mí. Quiso alcanzar a mis enemigos a través de mi sufrimiento. Pasaron semanas. Muchos en secreto comenzaron a reunirse en las noches para orar y aprender sobre Yeshua. Era un pequeño fuego encendido en medio del desierto, pero mi presencia allí ya era peligrosa para todos. Un día, mientras oraba, el Señor me mostró en visión un camino hacia la frontera, y supe que debía regresar. Con ayuda de esa familia y de algunos creyentes nuevos, logré salir de Gaza por rutas clandestinas. Cada paso era un milagro. Cada guardia dormido, cada puerta que se abría, era una mano invisible guiándome. Finalmente crucé la frontera. Cuando mis pies tocaron tierra israelí, me arrodillé y lloré. No porque tuviera miedo o dolor, sino porque había visto con mis propios ojos la gloria del Dios vivo. Regresé a Jerusalén con una convicción nueva. La gente no me reconocía. Mi rostro había cambiado. Ya no era el hombre perdido que buscaba consuelo en el alcohol. Era un testigo del poder de Cristo. Empecé a compartir mi historia, primero con pequeños grupos, luego en comunidades más grandes. Muchos no creían, algunos me miraban con desconfianza, pero también hubo corazones que se abrieron. Judíos y árabes, hombres y mujeres, comenzaron a entender que el amor de Dios no tiene fronteras. Cada vez que subía a hablar, recordaba las palabras que Jesús me dijo aquella noche: «Mi amor vence la muerte». Y lo he visto una y otra vez, en los ojos de los enfermos sanados, en las familias reconciliadas, en los enemigos que se perdonan, porque cuando uno ha estado en el valle de sombra y ha visto la luz de Cristo, ya no puede volver a vivir igual. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es solo física, es la libertad del alma que sabe que ha sido redimida, perdonada, amada sin condiciones. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo un largo camino de lágrimas, dolor, milagros y misericordia. A veces me preguntan si me arrepiento de haber seguido a Jesús, y siempre respondo lo mismo: no, jamás, porque en el momento en que lo conocí, encontré lo que mi alma había estado buscando toda mi vida: la verdad, la paz y el amor eterno. Mi nombre es Alia, y no soy un héroe. Soy solo un hombre que fue rescatado del abismo. Un hombre que conoció la oscuridad del pecado y la esclavitud del alcohol, pero que también conoció la luz del Mesías, que transforma lo imposible en posible. He visto la muerte de cerca. He sentido los clavos en mi carne y el odio en los ojos de los hombres.
pero también he visto a Jesús romper las cadenas y convertir la venganza en perdón. Por eso hoy, desde lo más profundo de mi corazón, quiero hablarte a ti. Sí, a ti que estás escuchando estas palabras. Tal vez llevas años cargando una culpa que nadie conoce. Tal vez has buscado consuelo en cosas que solo te han dejado más vacío. O quizá piensas que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Déjame decirte algo. Nunca es tarde cuando Cristo toca la puerta. Yo era un hombre perdido y Él me encontró. No por mis méritos, no por mi religión, sino por su gracia. Jesús dijo en Mateo 11:28, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese descanso no es solo para los buenos, ni para los religiosos, ni para los que nunca fallaron. Es para los cansados, para los rotos, para los que ya no pueden más. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Yo sé lo que significa creer que no hay salida, pero también sé lo que pasa cuando uno se atreve a decir, Jesús, si eres real, sálvame. Y Él responde, siempre responde. He viajado por muchas ciudades compartiendo este testimonio. Algunos me escuchan con escepticismo, otros con lágrimas. Pero he aprendido que no se trata de convencer a nadie. Se trata de sembrar esperanza. Porque la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si estás viendo esto, no es casualidad. Dios te está buscando. Él quiere sanarte, perdonarte y usarte como un guerrero espiritual. No importa de dónde vengas, ni lo que hayas hecho. Él puede darte una vida nueva, como lo hizo conmigo. Hoy oro por ti. Oro por mi familia, por mi esposa y mi hijo. Tengo la esperanza que volveremos a estar juntos. Oro por mi padre y mi madre también. Oro para que el Espíritu Santo toque tu corazón mientras escuchas estas palabras. Y si sientes algo dentro de ti, una voz suave que te llama, no la ignores. Es Jesús. Él no te está juzgando, te está invitando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Hazlo ahora. Cierra los ojos y dile, Señor Jesús, entra en mi vida. Perdóname. Hazme nuevo. Quiero conocerte. Yo soy testigo de que Él escucha, y cuando lo hace, todo cambia. Porque no hay cadena tan fuerte que su amor no pueda romper. No hay herida tan profunda que su sangre no pueda sanar. No hay corazón tan perdido que su luz no pueda encontrar. Este fue mi testimonio, el de un hombre común que conoció al Dios vivo. Y si Él lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Yo soy Alía, y hoy te digo, levántate, cree, y conviértete en un verdadero guerrero espiritual, porque el mundo necesita más de ellos, y tú puedes ser uno.